Bendiciones, amados, que la paz y la gracia del Señor pueda estar bendiciendo su vida de una manera poderosa y especial. Que los sueños de su corazón se puedan estar cumpliendo y que el Señor esté respondiendo a sus oraciones y que su vida esté encaminada hacia una bendición grande. Sobre todo, si usted no ha sido salvo, pueda ser salvo, y que las bendiciones, la prosperidad primeramente espiritual y material estén cada día sobre su vida y la de los suyos. Es mi mayor deseo. Quiero también agradecerle por todo este tiempo que nos han acompañado en este trabajo. Y si usted tiene algún amigo, alguna amiga, algún hermano que quiera aprender más de la palabra del Señor, aquí en nuestro canal nosotros tenemos estudios bíblicos. Recientemente acabamos de subir un video sobre el estudio al libro de los Efesios. Tratamos algunos temas como la depresión, como diferentes temas que pueden ser de gran ayuda para su vida. Entonces, recomiéndale a su amigo. En el canal usted se inscribe también, activa ahí pues las notificaciones para que reciba cuando nosotros subimos un video. Entonces, este es un trabajo que nosotros venimos haciendo porque consideramos que las personas tienen que conocer la palabra del Señor y conocerla con un enfoque más lógico y un enfoque que le pueda ser de ayuda en el día a día. Entonces, nosotros vamos a hablar hoy de un tema muy práctico, un tema llamado el origen de la tentación. Nosotros en todos los aspectos de nuestra vida somos tentados, pero generalmente somos tentados más en aquello que nos gusta. Lo que nos gusta representa para nosotros una tentación, lo que nos gusta representa para nosotros aquellas dudas, aquella tentación se presenta cuando tú sabes que quieres hacer algo, te gusta hacer algo, pero sabes que aquello no es conveniente para ti. Entonces ahí se presenta la tentación. Es importante nosotros identificar las fuentes de la salvación, el origen, de dónde viene la tentación. Dije. Porque si nosotros sabemos de dónde viene la tentación, tenemos herramientas para nosotros atacarlas. Y yo creo, en mi experiencia en el Evangelio, durante muchos años, estos largos años, creo que hemos estado abordando mal el tema de la tentación. Por lo menos es mi apreciación, y eso es lo que yo voy a exponer aquí, lo que Joyce Sánchez entiende al respecto de la tentación. Y creo que hemos venido durante muchos años abordando el tema de la tentación de una manera errada. Y creo que es importante nosotros identificar de dónde viene para poder tener un punto de partida para nosotros tornarnos vencedores por la fe, a través de las herramientas que el Señor nos dejó aquí en su palabra para vencer el día a día. El Señor no nos dejó solo, nos dejó herramientas, nos dejó su Espíritu Santo, nos dejó su palabra, nos dejó la oración, nos dejó pastores, maestros, evangelistas, ministerios que nos formaron, nos dejó muchas herramientas para nosotros poder constituirnos cada día vencedores y acercarnos en cada paso de nuestra vida más a nuestro Señor. Quiero que me acompañen en Santiago capítulo 1, en el versículo 12 al versículo 18. Santiago 1, versículo 12 al 18. Yo voy a leer aquí: bienaventurado el hombre que soporta la tentación, porque una vez que haya sido aprobado, o cuando haya resistido la prueba, como dice Reina Valera, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Vamos a dejarlo hasta allí. Entonces, oro al Señor para que usted sea bendecido. Amado Jesús, oro por las personas que nos están escuchando, creyendo que tu Espíritu Santo nos va a ayudar a dilucidar estos principios bíblicos que están inmersos en este capítulo y que son para nuestro crecimiento espiritual. Dejamos todo en tus manos, la gloria y la honra es para ti. Amén. Bien, vamos a empezar a leer estos versículos. Bienaventurado el hombre que soporta la tentación. Bendito el hombre que soporta la tentación. Qué bien cuando el hombre soporta la tentación, porque una vez que haya sido aprobado, una vez que haya vencido la tentación, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. El Señor ha prometido una corona de vida a los que le aman. Cuando los evangélicos, nosotros los evangélicos, muchos leemos este versículo, ya nos imaginamos el final de los tiempos, cuando ya todas las cosas hayan acabado y entonces cada uno se presente delante de Dios, que así será claro,
Y entonces ahí el Señor nos va a dar coronas. Coronas, dícese, recompensas. No está hablando de coronas físicas, el Señor nos va a coronar como si fuera el mi universo, o no sé. Es recompensa. Entonces, y pensamos que al final de todo el Señor nos va a dar una corona de vida. Es decir, lo que llamamos nosotros la vida eterna o la vida perpetua, para ser más claros en este sentido. Pero este texto no dice que esto es al final de los días. Este texto, por el contrario, dice que cada vez que nosotros vencemos la tentación, nosotros recibimos una corona de vida. Bienaventurado el hombre que soporta la tentación, porque una vez que haya sido aprobado, una vez que haya vencido, una vez que haya resistido, heredará la corona de vida. ¿Y eso es cuando entonces? ¿Al final de los días o al final de cada tentación? Fíjese, la muerte es pecado, el pecado, trae muerte. Dice la Biblia, el alma que pecare, esa morirá, o la persona que pecare, esa morirá. No está hablando que vamos a morir inmediatamente, sino que el hombre comienza un proceso de degradación y comienza a morir. Entonces, toda vez que pecamos, vamos a decirlo de esta manera, espiritualmente morimos, porque le damos lugar al pecado y el pecado trae muerte. Entonces, cuando nosotros resistimos, es todo lo contrario. Cuando nosotros resistimos, entonces somos coronados de vida. ¿Y eso cuando ocurre? ¿Al final de los días o al final de cada tentación? Aquí dice que cuando haya resistido la prueba, es decir, al final de cada tentación, nosotros somos coronados de vida. Diariamente, cada vez que vencemos el pecado, somos coronados de vida. Porque no es una corona que te van a colocar en la cabeza. No, están hablando de que somos recompensados con vivir para Dios. Entonces, recibimos la corona de vida al final de cada tentación. Y oiga, cada vez que usted vence una tentación, sea pequeña o grande, recuerde que usted es tentado según lo que a usted le gusta, pero cada vez que usted vence, su carácter está siendo más fortalecido. Su carácter está siendo más fortalecido. Muchas veces las tentaciones se nos repiten y se nos repiten porque no pasamos de escalón, no pasamos de nivel. Entonces no es para el final de las cosas. El mismo texto dice que es cuando hayamos recibido, cuando hayamos vencido, recibiremos la corona de vida que Él ha prometido a los que le aman. Entonces, en el siguiente versículo, nosotros vamos a ver el origen, la procedencia de la tentación. ¿De dónde surge? La fuente. Fuente tiene que ver con fuente, te manda a la palabra manantial. Es una cosa de dónde sale, de dónde se origina la tentación. Y entonces en este texto yo hallo interesante, porque en este texto los cristianos le hemos atribuido durante muchos años la tentación a Dios, diciendo que Dios nos manda tentaciones, y le hemos atribuido las tentaciones al diablo, diciendo que es el diablo que está lanzándonos flechitas y nos coloca en nuestra mente pensamientos contrarios. Escuche, pero este texto deja en evidencia, y es decir, es un texto apoyado por muchos otros contextos, tanto del Nuevo Testamento como del Antiguo Testamento. Cuando usted ve el versículo 13 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Aquí, más adelante, en el versículo 16 dice, amados hermanos míos, no erréis. Es decir, Él quiere que nosotros no erremos en cuanto a saber de dónde proviene la tentación. Él quiere que nosotros, el autor, la carta de Santiago, Él quiere que nosotros sepamos de dónde viene la tentación y que no le vayamos a atribuir a Dios el hecho de nosotros ser tentados. Porque la tentación tiene dos aspectos: el aspecto positivo, que es tentación como prueba, y el aspecto negativo, que es tentación, aquello que nos gusta y que entonces somos tentados en eso y que es colocado como si fuese una celada, una trampa para nosotros. Dios no anda por el mundo poniéndole trampas a la gente ni poniéndole zancadillas a la gente para que la gente peque. Dios no anda por el mundo haciendo eso. Dios no necesita hacer eso. ¿Para qué Dios va a hacer eso? ¿Para demostrar y Él venir a aparecer y librarnos? Dios no hace eso. Dios no necesita hacer eso para demostrarnos que Él está con nosotros. Fíjese, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Ya Dios queda por fuera. Ya Dios queda por fuera de nuestras tentaciones. Porque Dios no puede ser tentado por el mal. Es decir, Dios no puede ser incitado. Dios no puede ser tentado. Dios no puede ser tentado. Y Dios no puede ser tentado por el mal. Es decir, nadie puede incitar a Dios a tentarlo. Ni Él tienta a nadie. Dios no tienta a nadie. Es decir, Dios no anda por el mundo colocándonos zancadillas para que nosotros caigamos. Dios no anda por el mundo. Yo escucho una vez, no, que Dios me quitó a mi hijo para que yo entendiera. Dios no anda por el mundo matándole los hijos a las madres. Dios no anda por el mundo quebrándole las paticas a las ovejas para que entiendan. Dios no anda por el mundo enfermando a la gente para que la gente entienda. El Dios
que nosotros le servimos a un Dios bueno, y por eso el autor dice, no es rey, todo lo bueno procede de él. Dios no anda por el mundo haciendo eso. Más, aquí en este versículo 13, la ecuación deja por fuera a Dios, y por aquí no nombra en ningún momento a Satanás como si fuera la fuente de la tentación. No nombra a Satanás como la fuente de la tentación. Es importante que nosotros, este texto deja a Dios por fuera de la tentación y deja a Satanás por fuera de la tentación. Y al contrario, nos coloca a nosotros, coloca nuestros deseos en perspectiva. Y entonces nos enseña que cuando cada uno es tentado, dice, Dios no puede ser tentado por el mal. No hay que culpar a Dios de lo malo, de lo que pasa en nuestras vidas. Miren, una vez yo escuché al pastor José Briceño diciendo lo siguiente, el maestro José Briceño, él decía lo siguiente: mire, hay personas que dicen que Dios lo enfermó, y entonces si una persona, Dios lo enfermó y me pide la oración, yo no oro por él. Y entonces la gente le pregunta, ¿pero por qué, pastor? Bueno, porque si Dios lo enfermó y yo estoy orando para que Dios lo sane, yo lo puedo sacar de la voluntad de Dios. Y es verdad, hay personas que dicen, no, yo me enfermé, pero fue voluntad de Dios. ¿Cómo va a ser voluntad de Dios que una gente se enferme? Eso no es voluntad de Dios, evidentemente. Y como lo explicamos en uno de los videos de la semana pasada, cuando hablamos sobre las fuentes del sufrimiento, nosotros ya explicamos en ese texto que la enfermedad tiene una procedencia. Entonces no puede venir de parte del Señor. De parte del Señor dice el autor aquí que viene todo lo bueno. Pero las personas dicen y le atribuyen el hecho de estar en un hospital o pasar por un momento difícil a Dios. ¿Sabe qué es lo que yo creo? Nosotros nos metemos en muchos problemas y queremos siempre culpar a alguien y hacer responsable a alguien. A veces hacemos responsable a Dios, a veces hacemos responsable al diablo. Como siempre lo digo, hay cristianos que hasta por una sandalia que se le pierde ya están culpando al diablo. Yo conocí un hermano que una vez que era espíritu de todo, espíritu del diablo fuera, espíritu de esto, y todo un espíritu. A veces, hermano, es tan sencillo a veces, cuando nosotros nos colocamos en perspectiva y podemos decir, yo soy el culpable, yo pequé porque yo quise y necesito ser perdonado por Dios. Esa es la actitud correcta. Ahora, el texto dice aquí, este texto deja por fuera tanto a Dios como a Satanás. Y el texto 14 nos pone en perspectiva dónde realmente está el problema, dónde es la fuente de la tentación. Dice, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Yo soy atraído y seducido por mi propia concupiscencia, por lo que a mí me gusta, eso me atrae, me seduce. Concupiscencia, la concupiscencia me atrae y me seduce. ¿Qué es la concupiscencia? Es la inclinación al mal. La concupiscencia la concupiscencia es aquello que yo tengo deseo y que yo codicio. Es codicia y está orientada en dos planos. Generalmente está orientada a codicia por los bienes materiales y está orientado en una codicia que tiene una connotación sexual. Concupiscencia no necesariamente tiene que ver con sexo. Concupiscencia puede ser por bienes. Es tan así que en Génesis nosotros podemos ver en Génesis capítulo 3 versículo 6, vamos a leerlo, vaya conmigo, tenga la Biblia siempre para comprobar lo que nosotros decimos en contexto. No tomamos textos aislados, tomamos textos que vienen hablando de ese tema. Génesis capítulo 3 versículo 6 dice así. Vea, porque estamos hablando que la concupiscencia no necesariamente tiene que ver con sexo. Entonces la concupiscencia es inclinación al mal. Nosotros somos tentados en los tres planos en los que fue tentado Eva. Eva fue tentada en el plano de la carne, en el deseo de los ojos y la vanagloria de la vida. Los deseos de la carne y la vanagloria de la vida y los deseos de los ojos. Grábese bien eso, deseos de la carne, deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, también fue tentado en esos tres planos. Y no solamente en el desierto, Jesús fue tentado por la vanagloria de la vida cuando en muchas oportunidades lo querían agarrar para él ser rey y desviar el propósito, y él no se desvió por la gloria de los hombres. Él decía, gloria de los hombres yo no recibo. Y Jesús dijo, bueno, yo no quiero gloria de los hombres. Y Jesús no abandonó su propósito, Jesús se mantuvo, pero Jesús fue tentado también en los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Pero la Biblia dice en 1 Juan 3:16 que los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida no proceden del Padre, sino del mundo. ¿De dónde procede la vanagloria de la vida? Del mundo. Mundo, entiéndase que hay tres connotaciones para la palabra mundo, ya lo hemos hablado. Mundo como cosmos, mundo como las personas que están en el mundo, los habitantes, y mundo
como aquel sistema mundanal que se levanta contra todo lo que se llama Dios, aquel sistema mundanal que se levanta contra el cristiano, contra el carácter cristiano, aquel sistema mundanal lleno de pensamientos y de argumentos que nosotros tenemos que colocar a los pies de Cristo en obediencia. Eso es mundo, esa corriente de pensamiento, esa corriente que avanza desenfrenadamente hacia la perfección del pecado. Eso es mundo. Y en primera de Juan capítulo 3 versículo 16 dice que los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida no proceden del Padre sino del mundo, proceden de ahí, de ese sistema mundanal, y es alimentado por nosotros mismos. Ahora, ¿cuáles son los deseos de la carne? Gálatas 5, 19. Pero antes de eso quiero que vayamos a Génesis 3. Y mire, ve, los tres planos en que fue tentado Eva. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Deseo de la carne. Y que era agradable a los ojos. Deseo de los ojos. Y deseable para alcanzar sabiduría. La vanagloria de la vida. Los tres planos en que fue tentada Eva. Y en primera de Juan 3:16 dice que los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen de Dios, sino del mundo. Entonces el versículo 14 dice que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. El primer Adán falló, Jesús no falló, y Jesús dice, tú puedes vencer, así como Jesús venció, nosotros también podemos vencer. Solo tenemos que direccionar bien nuestras armas. Tenemos que direccionar bien nuestras batallas. Tenemos que esa artillería tenemos que dirigirla bien, en primer lugar, hacia la formación del carácter cristiano. La formación del carácter cristiano es donde nosotros como cristianos tenemos que concentrarnos y a veces dejar de ser un poquito menos fantasioso, donde todo lo que se produce es porque hay un diablo que nos hace que se nos pierdan hasta las chancletas en la casa. Vamos a dejar de ser menos supersticiosos y vamos a pisar en tierra y asumir que el pecado está dentro de nosotros, es una condición inherente al ser humano y que cada uno es tentado. En el versículo 13 ya dijimos que Satanás y Dios quedaron por fuera como fuentes de la tentación, y ahora en el versículo 14 nosotros vemos que el apóstol Santiago nos ubica en perspectiva y dice, mira, es por tu propia concupiscencia, no es ni Dios ni el diablo, es tu propia concupiscencia, que eres atraído, te atrae y te seduce. Seducir es como aquel encantamiento, ¿sabes? Entonces Dios queda por fuera de la tentación. Ahora nos dice que somos nosotros. Aquí aclara, y de paso él dice aclara, no erréis, no culpes a Dios de eso. Entonces, no erréis en qué, en que no culpes a Dios, y no erres en ignorar de dónde realmente viene la tentación. Porque si tú ignoras de dónde viene la tentación, entonces tú te vas a enfocar erradamente. Por eso es que hay muchos cristianos que son poderosos en muchas áreas, pero en su carácter son reprobados. Son reprobados en su carácter, ¿por qué? Porque están dirigiendo la artillería hacia afuera. Y yo siempre lo digo, hay muchos cristianos que usted los ve y reprenden al diablo y echan fuera demonios, y usted los ve con aquel poder, pero en sus vidas personales dejan mucho que desear. ¿Por qué? Porque no reconocen que el pecado es una condición intrínseca del ser humano. El mismo apóstol Pablo lo dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque él sabía que la condición de pecado estaba intrínseca. Entonces hay una tendencia en culpar a Dios, en culpar al diablo, y culpamos a Dios como si Dios fuera malintencionado, y anduviera por el mundo colocándole zancadillas a los hombres para que los hombres pequen. Dios no anda por el mundo matando gente, hermano. Dios no anda por el mundo poniéndonos zancadillas para que nosotros pequemos. Dios sabe cuáles son nuestras debilidades. Dios sabe dónde nosotros vamos a fallar. Y por eso Él nos hace un llamado constante a que nos volvamos a la palabra de Dios. Vamos a volvernos a los principios de la palabra de Dios. Y aquí más adelante en el libro de Santiago, en el mismo capítulo, versículo 25 y en el 21, nos enseña que debemos abandonar toda malicia. No contribuir para los deseos engañosos, para los deseos de maldad, abandonar toda malicia, recibir la palabra implantada, no ser oidor olvidadizo y ser hacedor de ella. Ahí está, hermano. Toda la doctrina de la tentación puede ser vencida como venció Jesús. ¿Cómo venció Jesús? En el plano de la carne, en el plano de los ojos y la vanagloria de la vida. Él venció con una palabra, escrito está. Y aquí dice, la victoria está en volverte a los principios de la palabra. Vamos a dejar de ser supersticiosos, ¿sí? Vamos a dejar de ser supersticiosos.
de atribuirle al diablo o a un espíritu que nos anda lanzando flechitas y nos dice, mata, roba, haz esto. No es eso, hermano. Esas voces no vienen de afuera, esas voces vienen de adentro. Porque Jesús mismo afirma esto cuando Jesús dice que el pecado es una condición del ser humano y que no es lo de afuera lo que contamina, sino lo de adentro. Entonces, Dios no anda por el mundo colocándonos esas conchitas de mango para que nosotros pequemos. Solo que nosotros somos reprobados muchas veces, porque por ejemplo, cuando he probado nuestro carácter, ¿cuándo has probado nuestro carácter? Cuando nos insultan para mostrar la mansedumbre que tenemos. Ahí entonces nosotros somos reprobados en nuestro carácter. Y por eso es que no avanzamos y constantemente somos reprobados. Entonces decimos, no, es que el diablo me colocó eso. Es porque el diablo sabe. No, es que tú sabes en qué eres débil y eres tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Como dijimos entonces, la palabra concupiscencia es una codicia o aprecio. En una parte por el área sexual, y el otro es un fuerte deseo por las cosas sexuales y por los bienes materiales. Ya explicamos. Entonces, ¿de dónde viene la tentación? Vamos allá. Algunos se lo atribuyen a Satanás. Ya nosotros vimos que Satanás quedó por fuera, Dios quedó por fuera. Entonces, ¿cómo es que las personas, muchos cristianos decimos, no, Satanás me colocó un pensamiento? Satanás no puede colocar pensamientos en nuestra mente, amado. Él no tiene esa potestad de colocar ningún pensamiento en nuestra mente. Los pensamientos que nosotros tenemos son de los cuales nosotros nos llenamos, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Y de qué llenas tu corazón? Si nosotros constantemente estuviéramos llenando y renovando nuestros pensamientos, llenando nuestro corazón de la palabra del Señor, llenando nuestro corazón de lo maravilloso y de los milagros que Dios hace, estaríamos viendo menos diablos y demonios en todos lados y viendo más hacia nosotros, viendo más hacia nuestros errores, viendo más hacia nuestras dificultades y menos viendo el error y los errores del otro. Entonces nos impide a veces ver a Satanás en todo lugar como origen de la tentación. Nos impide. Nosotros no ignoramos las maquinaciones de un sistema mundanal que avanza desenfrenadamente en contra del cristiano. O mejor dicho, él avanza en una dirección, el mundo avanza en una dirección. Somos nosotros los que vamos a contracorriente. Somos nosotros los que vamos en contra. Por eso es que es difícil este asunto de vencer la tentación. Porque la tentación avanza en un solo camino. Ahora, ¿tiene Satanás el poder de colocar en nosotros pensamientos contrarios? No tiene poder, porque si entonces no tiene sentido que Dios le haya dado ese poder para tentarnos. Entonces nosotros vemos, hermano, que es importante nosotros examinar estas cosas. Es importante que usted y yo entendamos nuestra verdadera responsabilidad frente al pecado. No dejemos de buscar culpables. Vamos a decir, no, mira, yo pequé. Es importante que entendamos eso. Seamos responsables de nuestros pecados, de nuestras debilidades y conscientes de ellas. Todo guerrero tiene que ser consciente de cuál es su talón de Aquiles. Usted sabe dónde usted falla más, porque usted es tentado en lo que a usted le gusta. Mire, aquí dice, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, es decir, que es individual. Esto es cada quien. Yo soy tentado de una manera, mis hermanos son tentados de otra manera, mi hermana es tentado de otra manera, porque es una tentación que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia. Es decir, esa palabra propia quiere decir muy individual, muy personal. Entonces cada quien es responsable por infringir la ley de Dios o por obedecer la ley del Señor. Es importante que entendamos eso. Otro principio, el pecado no procede de afuera, procede del corazón del hombre. En Marcos 7, del 15 al 23, ya lo dijimos en otros estudios bíblicos también, Jesús fue llamado desobediente de la ley, de la tradición de los hombres, porque sus discípulos no se lavaban las manos. En otro apartado vamos a explicar lo que realmente los discípulos sí se lavaron las manos. Vamos a explicar después, posteriormente. Pero Jesús fue acusado de que él no guardaba la ley del Señor porque los discípulos no se lavaron las manos. Y Jesús le dijo, no es lo que entra en el hombre lo que contamina, sino lo que sale. Porque del corazón del hombre es de que salen las maldades, las guerras. Y luego aquí en mismo Santiago, vamos a leer en el capítulo 4. Santiago capítulo 4, en el versículo, creo que es el mismo versículo 4, nos presenta. Mire lo que dice ahí. Santiago 4:1 dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No vienen de vuestras concupiscencias, las cuales combaten en vuestros miembros? Pablo dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces la concupiscencia, el egoísmo, los deseos engañosos vienen del corazón. Jeremías 17 también dijo, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Es de allí que procede la tentación. Entonces dice,
que las tentaciones vienen de nuestra amistad con el mundo. Adúlteros y adúlteras no saben que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que se haga amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces nosotros vemos que Satanás no es la fuente de nuestras tentaciones, más si nosotros mismos, nuestros vanos deseos, nuestro egoísmo, que es con lo que nosotros día a día tenemos que luchar para convertirnos en verdaderos cristianos. Entonces el pecado procede del interior del hombre. Pablo mismo lo dijo: miserable de mí, ¿quién me librará de ese cuerpo de muerte? Las guerras proceden del corazón del hombre. Y Jesús mismo dijo que el hombre tenía dos tesoros. Jesús lo dijo: el hombre tiene dos tesoros. Lucas 6:45 dijo: del hombre el buen tesoro de su corazón saca cosas buenas, y del mal tesoro de su corazón saca cosas malas. Entonces es de nuestro corazón donde procede toda la maldad. Si nosotros entendemos eso, entonces vamos a enfilar nuestras armas no hacia afuera, sino hacia adentro, en tener dominio propio, en ganarme yo mismo, en vencer mis propias concupiscencias, mis propias debilidades, y entonces de allí es cuando yo me voy a luchar contra las otras cosas, cuando ya yo logré ser una persona que controló mi lengua, que controló mi carácter. Primero los Corintios 10:13 también nos habla un poco de eso. Jesús dijo, el apóstol Pablo dice: no os ha venido ninguna tentación que no sea humana. Ahí está diciendo que viene un ser y que nos zumba flechitas para nosotros pecar. Él dijo: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Nuestras tentaciones son humanas, porque son por nuestra humana debilidad, porque son por nuestra concupiscencia. No nos está viniendo tentación del otro mundo, son tentaciones humanas. Entonces él dijo: no nos ha venido tentación que no sea humana, pero gracias al Señor que con la tentación viene la salida. Entonces Lucas 6:45, Jesús dijo que el hombre tenía un buen tesoro y un mal tesoro. Por eso es que nosotros debemos afianzarnos en la palabra de Dios y volvernos hacia los principios de la palabra de Dios, porque esa es la palabra profética más segura. Para dejar de estar viendo visiones en todos lados, vamos a ver los principios de la palabra. Los seres humanos no pudiéramos vencer el pecado si no fuera porque el Señor, por nuestras propias habilidades, si no fuera porque el Señor nos colocó su Espíritu Santo para que nosotros pudiéramos vencer este sistema mundanal. Entonces, donde muchas personas ven diablo, yo veo la corriente de pecado viniendo, andando en su dirección. La corriente del pecado es fuerte porque ella va en su dirección, es como un río que va en su cauce, es fuerte. Cuando una persona construye en medio de un río que tenía un cauce, el cauce se va a llevar a esa casa. Así mismo es, porque él está caminando en su corriente. Así mismo es el cristiano. El cristiano tiene que luchar, porque el cristiano viene en contra de ese cauce que va en picada, que va agarrando cada día más fuerza. Y el sistema de pecado, el sistema mundanal, se va perfeccionando cada día más en la maldad. Hoy no se necesita quizás apretar un botón para matar. Ya vimos que se puede matar hasta desde un laboratorio, se puede matar. Entonces nosotros vemos que eso no es algo nuevo. Los seres humanos necesitamos afianzarnos de la palabra del Señor para nosotros poder vencer a este sistema mundanal, agarrarnos de los principios bíblicos. Entonces, en primera instancia, oiga lo que estoy diciendo, en primera instancia, usted no está luchando con un enemigo externo, aunque no ignoramos las maquinaciones de ese sistema mundanal, sino más bien usted está luchando con un enemigo interno. ¿Con quién? Con su yo, con usted mismo, con su propio adversario, con sus propias pasiones, con su propio Yatzer Hará o inclinación al mal. Por eso, ¿qué debemos hacer? Debemos resistir. Resista, joven, resista por unos minutos. Resista la tentación. A veces vemos que nosotros cedemos a tentación que pudimos simplemente haber resistido, renovando nuestro pensamiento. Cuando la tentación viene, usted decide si de rechazarla o dejarla, porque usted tiene el Espíritu del Señor. Si usted resiste unos minutos, usted alcanza victoria. Entonces resista. Segundo, lleve sus pensamientos a la obediencia a Cristo. Diga: ¿será que esto me va a traer bendición? ¿Será que esto me va a bendecir de alguna manera? ¿O me va a traer que se acabe mi matrimonio, que se acabe mi vida en Cristo, que se acabe mi ministerio? Cuando usted lleva esos pensamientos y dice: no, yo tengo que obedecer al Señor, automáticamente ese pensamiento cae. Y esa estructura de pensamiento pecaminosa, ya usted le restó fuerza y ya no tiene poder contra usted. Ya dijimos en otros estudios que los pensamientos de pecado son como flechas que nosotros mismos alimentamos, que las alimentamos tanto que después se vienen en contra de nosotros y no podemos vencerlas. Entonces Pablo estaba claro que el pecado estaba dentro de él, y por eso dice: miserable de mí. Y él decía esta palabra, oye, en Romanos capítulo 7, versículo 18 al 21, él decía así: yo sé que en mí mora el mal, yo quiero hacer el bien, pero el mal que no quiero, ese es el que hago. Pero dijo: gracias doy a Dios por Jesucristo,
porque con la carne sirvo a la carne, pero con el espíritu sirvo a Dios. Entonces él sabía que en Cristo estaba la victoria para el pecado. Entonces en Efesios, en el capítulo 4, el versículo 18 al 19, nosotros sabemos que la enemistad de Dios con el hombre es porque tienen un entendimiento entenebrecido. Por eso, amado, de toda cosa guardada, guarde su corazón, resista. ¿Cómo vencemos? Por medio de la palabra. La palabra nos limpia, nos purifica. Capítulo 17 de Juan, la palabra nos limpia, y a través de su Espíritu Santo que Él colocó entre nosotros, y a través de la oración usted puede ser un vencedor. Pero recuerde, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir fortalezas, pensamientos y tentaciones. Que el Señor te bendiga poderosamente.